el vídeo de hoy vamos a ver la diferencia entre los objetos y los tipos primitivos, para entender un poquito cómo funcionan los objetos y por qué hacemos ciertas cosas con ellos de una forma especial, como por ejemplo compararlos con el equals en vez de compararlos con un igual igual. Bien, vamos a empezar viendo primero tipos primitivos. Si yo tengo int igual a 7, pues ya sabemos que en memoria se reservará un espacio para almacenar esa variable i y como además la estoy inicializando un valor, pues le da ese valor. Si lo que hago es char c, pues lo mismo. Reservará en memoria un espacio para almacenar un carácter, pero no le da ningún valor, está vacío. Vamos a ver lo que ocurre ahora en el caso siguiente. Hago persona p1 igual a new persona a 20. Este es un constructor que tenemos aquí de persona, o sea que todo es correcto. Lo que estoy haciendo es, creo una variable de tipo objeto. La variable de tipo objeto reservará unos bytes, en concreto 4, para mantener una referencia a donde realmente está el objeto. Cuando luego hago la segunda parte, new persona a 20, estoy creando en memoria un espacio, este que veis aquí, donde sí se almacenan los datos de esta persona. En este caso es un objeto muy sencillo que simplemente tiene un nombre y una edad. Pero esta es la forma en la que trabajan. Cuando hago esto no ocurre como en los datos primitivos que almaceno todo en una determinada posición. Almaceno un puntero, podríamos llamarle, pero se le suele llamar una referencia, a donde está situado realmente el objeto. Aquí, en este caso, hago otra vez exactamente lo mismo, creo otra referencia, P2, fijaos, le dará otro número distinto y apuntará a otra zona de memoria. Veis que esto y esto coinciden. Esta es la forma de trabajar. ¿Qué ocurre en este caso, cuando lo que hago es solo persona P3? Bueno, pues va a reservar en memoria, como hacía con los enteros, un espacio que contendrá una referencia a un objeto. ¿Cuándo la contendrá? En el momento que llamemos a un constructor, cuando hagamos un new persona. Pero fijaos que entonces no podría acceder a p3.edad porque no se ha reservado el espacio en memoria para esa persona en concreto. Siguiente caso, hago persona p4, hago una nueva, pero no llamo un constructor, sino que lo que hago es igualarla a p2. Entonces, aquí sí que se están portando las referencias como si fueran números enteros. Es decir, a p4 le asigno el mismo valor que tiene p2. El valor de P2 se lo paso a P4. Por lo tanto, al final lo que estamos haciendo es que estas dos variables, tanto P2 como P4, estén apuntando a este mismo objeto. Así, si yo hago P4.edad es igual a 32, cambiaré tanto la variable P4 como la P2, porque están apuntando o referenciando al mismo sitio. En realidad son dos referencias para un mismo objeto. Y por último, P5 igual a new persona, pues está llamando al constructor, está haciendo la reserva de memoria, pero está llamando al constructor sin parámetros por defecto, que no le da ningún valor, pero sí está reservando memoria para él. Y estos son un poquito los casos que nos podemos encontrar. Cosas derivadas de esta situación. ¿Qué ocurre si yo hago en un if P1 igual a P2? Si yo hago if P1 igual a P2, estaría comparando esto con esto. No estaría comparando esto con esto, que es realmente lo que me interesaría, ver si son la misma persona. Por eso, con los objetos, decimos que no podemos hacer igual igual, ni un if, ni una variable boolean, ni un while. Lo que tenemos que hacer es implementar un método que se llama equals. Para algunos objetos ya está definido, como puede ser string o string builder, pero para nuestros propios objetos tendremos que decirle cuándo una persona es igual a otra. Vamos a hacerlo. Tenemos entonces ya la clase persona hecha. Vamos a crear una primera referencia y vamos a crear una segunda con el mismo nombre y la misma edad. Si quisiéramos entonces compararlas, que nos tendría que dar igual a true, que son iguales, y hiciésemos P1 igual a P2, veríamos que no. ¿Por qué? Porque estoy comparando la referencia de memoria de P1, que será una, y la referencia a P2, que será otra, como veíamos en el ejemplo anterior. Entonces la forma de hacerlo es P1 equals P2, o al revés, podríamos hacer P2 equals P1. Para hacer esto vamos a tener que definir qué son dos personas iguales. Vamos a decir que son iguales si tienen el mismo nombre, aunque podría darse que no, ¿no? Que dos personas distintas tuvieran el mismo nombre. Si queremos ser más precisos, vamos a renombrarlo a DNI, porque el DNI sí que es único. Y aquí le pondríamos pues valores. Entonces tendríamos que definir el método equals, que va a devolver boolean,
porque va a devolver true o false, que se llama equals, y al que se le pasa un objeto de tipo persona. Básicamente, si queremos hacer esto, pues tendríamos que decir que si el DNI del propio objeto es igual, y no, obviamente no puedo utilizar igual, porque estamos también en una cadena que es a su vez un objeto, a la persona que me pasen como parámetro DNI, pues puedo decir que si son iguales return true, else return false. Y con el comportamiento del return ya sabemos que también podríamos hacerlo así. Como realmente esto se utiliza mucho, y es algo muy frecuente, NetBeans nos da una opción para construirlo a él. Si yo utilizo insert code o alt insert, una de las opciones que me da es el equals y el hashcode. Por ahora no vamos a hablar del hashcode, vamos a hacer solo el equals, y nos pregunta ¿sobre qué campos quieres hacer la igualdad? Le decimos que en principio sobre el DNI, no vamos a hacer el hashcode, vamos a borrarlo para que no nos moleste por ahora. Ya hablaremos más adelante de qué significa esto de override, pero básicamente hace lo que estamos haciendo nosotros con unas comparaciones previas, ¿vale? Object obj es la persona que se le pasa como parámetro y los compara con una estructura un poco distinta, pero vendría a ser lo mismo, es decir, qué es lo que tenemos que definir para ver si son iguales o no. Entonces, estas dos personas que tienen el mismo DNI, aunque tuvieran distinta edad, aunque no tiene mucho sentido que dos personas con el mismo DNI tengan la misma distinta edad, pero esto sí que nos daría que son iguales. Vamos a probarlo y nos dice que son iguales. Mientras que si hubiéramos hecho P1 igual a P2, como estamos comprobando las referencias de memoria, pues nos dice que son distintos. ¿Qué otros errores podemos cometer? Pues bueno, otro error que podemos cometer es el tratar de asignarle valores sin haber invocado a uno de los constructores. Yo tengo persona P2 y digo, bueno, ya tengo una persona, pues voy a hacer P2 DNI igual 30, 100, 100 A y P2 edad igual a 20. Y nos dice, nos da el error de que la variable 2 puede no estar inicializada. Otra cosa que tienen los objetos es que puedo asignarles el valor null, ¿vale? Para que tenga un valor, vendría a ser el equivalente al 0, pero no es el 0, es nada, que no apunte a ningún sitio. Y fijaos, esto aquí no nos está dando error, pero no es correcto, porque lo primero que tengo que hacer es llamar a uno de los dos constructores que tiene. Vamos a ver qué ocurre, no nos da error de compilación, pero vamos a ver qué ocurre si lo ejecuto, y veis que nos ocurre un error. ¿Cuál es ese error? Que estamos tratando de asignarle valores a un nombre, a una edad, cuando estamos en el caso este P3, cuando realmente no hemos reservado el hueco en memoria para meter a esa persona. Por último, para terminar el vídeo, vamos a ver cómo se pasan los parámetros a las funciones. Vamos a hacer una función a la que le llame aumentar edad, a la que se le pase una edad y simplemente me la incremente en 1, sin devolver nada. Esto vamos a corregirlo. Y llamamos aumentar edad con la edad de P2. Aquí me falta static. Vale. ¿Qué ocurría con estas funciones? ¿Esto nos iba a funcionar? Si yo ahora aquí le pongo que me muestre la edad, me dice que 20. ¿Por qué ocurría esto? Esto no tiene nada que ver con los objetos, en principio. Lo que ocurría es que los datos que yo le paso como parámetro a una función o a un método, los paso por valor, solo paso el valor. Aquí lo que estoy llegando es el 20. Al hacer 20 más pasa a ser 21, pero es dentro de la función. Cuando volvemos al main sigue valiendo lo mismo, porque le pasé, por así decirlo, una copia, no la variable real. Por eso nos devuelve 20 y no 21. Vamos a cambiar la función para que lo que le pase sea todo el objeto. Le paso la persona P2, aquí entonces tendré que decirle que le va a llegar una persona, le llamo P, por ejemplo. Y ahora aquí lo que haría es que P edad más. ¿Qué ocurre en este caso? Pues lo que le estoy pasando es P2, una copia de P2, este valor de aquí. Esto es lo que no podría modificar, pero no tendría tampoco mucho sentido modificar una referencia de memoria. Es decir, P es una copia, por lo tanto, que si lo que yo hiciese fuese P++, pues bueno, cambiaría esa referencia a otra, que no tiene ningún sentido, pero al volver al main seguiría valiendo lo mismo. Pero lo que estoy haciendo es diciendo, oye,
de donde apunta a P, ahí hay una edad, modifícala. Eso sí que lo puede hacer, porque yo no le estoy pasando la edad, una copia de la edad. Estoy trabajando con una referencia a memoria, de ahí me lleva a la edad y así lo puedo modificar. Si esto lo pruebo, veis que sí me dice 21. Entonces, muchas veces la gente dice, no, los tipos primitivos se pasan como por valor y los objetos se pasan por referencia, porque sí los puedo modificar. Y no es correcto. En apariencia sí, pero no es correcto. Todo se pasa por valor. Lo que pasa es que lo que estoy pasando por valor en el caso de los objetos no es el objeto en sí, no es este DNI con este 20. Simplemente estoy pasando la referencia a memoria. Esa referencia no la puedo modificar, es una copia, pero desde ella sí que puedo llegar a acceder a los atributos de ese objeto y por lo tanto modificarlos siempre que sean modificables y también invocar los métodos y lo que sea, ¿vale? Entonces sí que es cierto que un objeto pasado como parámetro, el contenido al que apunta sí se puede modificar. Bueno, y espero que con esto os quede un poquito más claro todo el tema de los objetos. Más que lo que hemos hecho ahí en NetBeans, es interesante que os quedéis un poco con este cuadro, que tengáis en mente cómo se comportan, así entenderéis siempre por qué no se puede hacer igual, por qué si yo modifico en este ejemplo P4 también afecta a P2, y estas son situaciones que nos vamos a encontrar a veces en los programas y que si no entendemos esto bien, pues no vamos a entender por qué no funcionan como esperamos. O bien utilizar directamente una variable sin llamar al constructor, ¿no? Sin hacer esta reserva de este espacio. Bueno, esto era todo. Chao.